Madre mía, qué aliado Kanyaman con sus últimas declaraciones. Todavía estoy procesando lo que ha soltado el actor turco sobre Demet Özdemir. Nadie se esperaba algo así. Si te pensabas que ya lo sabías todo sobre la expareja más comentada de Turquía, prepárate. Kanyaman ha abierto la caja de Pandora y ha soltado una bomba que ha dejado a todos con la boca abierta, y a mí la primera. Estaba yo aquí tranquilamente cotilleando por ahí, cuando de repente me encuentro con esto, y es para no creérselo. Vamos a ver, todos sabemos que la relación entre Kan y Demet fue un auténtico huracán. Explosiva, apasionada, de esas que salen en las revistas y te hacen soñar o sufrir, según se mire. Y cuando rompieron, el drama fue épico. Parecía que las cosas habían quedado en un segundo plano, que cada uno seguiría su camino, pero no. Kanyaman ha decidido remover el avispero, ¿y de qué manera? Lo que ha dicho es fuerte, pero fuerte de verdad. Ha revelado que estaría dispuesto a hacer por Demet. Y ojo, que no hablamos de un ramo de flores o una cena romántica. Estamos hablando de algo que sinceramente te hace pensar, ¿hasta dónde llega el sentimiento? ¿Es amor, es arrepentimiento o simplemente un capricho de estrella de cine? Para ser honestos, yo creo que hay mucha más tela que cortar de lo que parece a simple vista. Imagínate la escena, Kanyaman en una entrevista con esa mirada que te derrite soltando sin filtro lo que estaría dispuesto a hacer por su ex. No voy a ser yo quien te cuente todo el detalle ahora mismo, porque es un salseo que hay que saborear poco a poco, ¿verdad? Pero te digo una cosa, es una barbaridad. Algo que va más allá de lo convencional, de lo que esperarías de alguien que ya no está en una relación. Muchos dirán que es postureo, que es para generar titulares, que es el típico juego de las celebridades para mantenernos enganchados a sus vidas. Y bueno, no les voy a quitar la razón del todo, porque en este mundo del espectáculo, el marketing y la imagen lo son todo. Pero también pienso yo, ¿y si hay algo de verdad en esas palabras? ¿Y si realmente Kanyaman todavía guarda un cariño tan profundo por Demet que estaría dispuesto a jugársela de una forma que nadie se hubiera imaginado? Lo que yo sospecho es que esta declaración no es casual. Es una jugada maestra para recordar al mundo, y quizás a Demet, que él sigue ahí, que el sentimiento está presente. Y claro, esto ha sido un bombazo. Las redes sociales han explotado, los fans de la pareja se han revolucionado, y los que no éramos tan fans ahora estamos todos pegados a la pantalla. A ver, pensemos en lo que significa esto. Si él está dispuesto a hacer X, ¿qué quiere decir eso? ¿Que está esperando una segunda oportunidad? ¿Que se arrepiente de cómo terminaron las cosas? ¿O que simplemente es un hombre que valora lo que tuvo y lo expresa a su manera, quizás un poco exagerada? Yo creo que lo que está pasando aquí es que Kanyaman está intentando reconectar, de alguna forma, con el pasado que tanto le marcó. Y lo hace de la manera más llamativa posible, porque al fin y al cabo, es un actor, ¿no? Y sabe cómo captar nuestra atención. Pero, ¿es solo una estrategia de relaciones públicas, o hay un corazón roto latiendo ahí debajo? Es la pregunta del millón, y creo que nadie tiene la respuesta clara todavía. Lo que es innegable es que estas palabras han puesto de nuevo a Demet Özdemir en el centro de todas las miradas. Ella, que hasta ahora parecía estar en su momento más tranquilo, ahora se ve envuelta de nuevo en este torbellino mediático. ¿Cómo habrá reaccionado ella? ¿Le habrá sentado bien? ¿Le habrá molestado? ¿O quizás, solo quizás, le habrá hecho sonreír? Yo me quedo pensando en la valentía de decir algo así públicamente. Porque cuando tú sueltas una barbaridad así, ya no hay vuelta atrás. Te expones, te critican, te alaban, te dejas el alma en ello. Y Kanyaman, parece que se ha dejado el alma en esta declaración. Así que, después de todo este salseo y este análisis, la gran pregunta que nos queda es, ¿creéis que Kanyaman realmente haría eso que ha dicho por Demet, o es simplemente una forma de avivar la llama y mantenerse en el candelero?